Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Que la paz del Señor sea con cada uno en esta mañana, esta maravillosa mañana de día viernes, la cual podemos, ¿cierto?, estar compartiendo en este día. Eh, Así que bueno, le damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad, ¿cierto?, este día de vida que Él nos concede. Dice la Biblia que todo lo perfecto viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza, ¿cierto? O mudanza ni sombra de variación, que es lo mismo al final. Así es que estamos muy agradecidos, ¿cierto? Porque Dios nos concede, ¿cierto? Dios nos concede el día de vida, ¿ya? Este maravilloso día de poder estar acá compartiendo y quizás en un horario diferente, ¿ya? En un horario diferente y creo yo que igual de una forma diferente. Me voy a acomodar un poco acá. A ver. Creo que nos estamos escuchando bien, ¿cierto? Porque Dios nos concede, ¿cierto? Dios nos concede el día de vida, ¿ya? Este maravilloso día. Ah, sí. Poder estar acá compartiendo y quizás en un horario diferente. Excelente. Bien, ahí estábamos monitoreando un poquitito, ¿cierto? Lo que es el tema de lo que es el tema de el en vivo y a veces nos pasa, hermano, de que, bueno, yo siempre digo, cuando yo me toca controlarme yo mismo, ¿cierto? El en vivo, digo, ¿cierto? Porque de que tenemos que controlarlos cada uno, ¿cierto? Tenemos que controlarlos, eso estamos más que claros. Estamos mucho más que claros que es así. Eh, bueno, en este día ya voy a tratar de acomodarme porque estoy medio descuadrado. Por ahí yo creo, sí, por ahí sí. Bien, en esta mañana, como decía, eh, queremos aprovechar, ¿cierto? La madrugada, ya como dice la palabra también, ¿cierto? De mañana, dice David, me levantaré, de madrugada me levantaré y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ya. Hay varias partes donde David, ¿cierto?, habla de levantarse o de que él se levanta, ¿cierto?, de madrugada y busca al Señor. ¿Ya? Esta mañana quiero compartirles esto. Ya en esta mañana me levanté y me levanté con esa alabanza, ¿cierto? A ver si la voy a ver si la puedo poner acá. Eh, no sé si ustedes recuerdan, no sé si se va a escuchar acá. Él es mi fortaleza. No pude colocarla al tiro, pero vamos a escucharla un poquito. Es una alabanza muy conocida, ya. Obviamente no lo voy a colocar todo el rato, ya más o menos algunos, si es que se alcanzó a escuchar, ya. Si es que se alcanzó a escuchar ahí. Jehová es mi luz y mi salvación, ya. ¿De quién temeré? ¿De quién temeremos? Y me despierto, ¿cierto? Con esa alabanza maravillosa, ¿cierto? Una alabanza que a pesar de que es antigua, no sé cuánto tiempo tendrá, pero yo sé que es antigua, es de las alabanzas, ¿cierto? Más viejitas, como le llaman algunos. Y me despierto con esa alabanza, ¿cierto? Me despierto, ¿cómo se llama?
tarareando esa alabanza, ¿ya? Cantándola, me puse a cantarla después que me puse a tararear, ¿cierto? No sé, me desperté increíblemente así, eh, y de repente empiezo a cantarla, ¿cierto? No estoy diciendo que, no estoy aquí, ¿cierto? Hablando de algo, ¿cómo le puedo decir yo? Místico ni nada por el estilo, no, no, no. No, yo no creo en esas cosas místicas ni nada por el estilo. Eh, pero sí creo en las cosas espirituales, ¿ya? Creo que Dios te coloca, por ejemplo, ese deseo de orar, o te coloca esa oración, ¿ya? Te coloca esa oración que debemos de orar nosotros, ¿ya? Así es que a veces me levanto así, también me levanto, ¿cierto? Dios coloca algo por qué orar. ¿M? O a veces, ¿cierto? Con la necesidad de leer algo, de leer un pasaje de la Biblia, de buscarlo incluso, ¿ve? Y muchas veces nosotros no sabemos interpretar eso, ¿ya? Quiero aprovechar, como digo, que de mañana, la verdad que la idea era salir más temprano porque me levanté como a las 8 y tanto, era salir más o menos a esa hora, pero me dificultó un poco el tema, ¿cierto? Tuve que hacer fueguito porque está bastante helado igual. Y el hecho, ¿cierto? Me dificultó, como digo, el comenzar. Iba a comenzar, ¿cierto? Con este celular, iba a comenzar el en vivo, ¿ya? Con este celular que tengo aquí. Porque se me quedó el otro celular donde mi cuñada, ¿cierto? Se me quedó con el cargador porque lo estuve cargando allá. Ya que ayer estuvimos a tomar un cecito donde Alejandra. Y se me quedó ese celular que es el que utilizo, ¿cierto? Para no utilizar el iPad, ¿ya? Pero tuve que decirle a mi hija, chuta, necesito poder ocupar, ¿cierto? El iPad para poder hacer un en vivo hoy día en la mañana. Así que bueno, me levanto, como digo, con esta alabanza, ¿cierto? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Ya? Aunque un ejército acampe alrededor de mí, y una alabanza, ¿cierto? Que está sacada de un salmo de David. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón, ¿ya? Y déjeme decirle algo, que en ese momento, ¿cierto? Esas percepciones que el Espíritu Santo también nos trae o ese entendimiento también, ¿cierto? Que nos trae el Señor, que a veces pensamos que tenemos que tener una voz excepcional para cantarle a Dios, ¿cierto? Para que Dios se agrade, ¿ya? Siempre andamos buscando eso, que Dios se agrade, que Dios se agrade, ¿entiende? Usted no va a agradar de ninguna, o sea, a ver, le voy a decir algo. Nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios, ¿me entiende? Porque ya su Hijo lo hizo, ¿ve? El único que agrada al corazón del Padre, ¿cierto? Es el Hijo, es su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, ¿ve? Entonces, y el único que puede agradar, ¿ya? A Dios en nosotros es su Hijo, es su amado Hijo, ¿cierto? Y la vida de su Hijo que está en nosotros. Es el único que puede agradar al Padre. A veces nosotros, ¿cierto? Por años hemos dicho esas cosas. ¿Por qué? Porque es como lo conversaba con un pastor, ¿cierto? Hace poco, ¿ya? Y siempre lo estoy, digamos, conversando. Yo cuando aprendo algo, ¿cierto? Me gusta transmitirlo, ¿ya? De la misma manera que uno se le imparte una enseñanza o recibe una enseñanza, ¿cierto? Uno debe, ¿cierto?, compartirla. Entonces, de que tenemos ese forma de pensar, ¿cierto? Claro, forma de pensar, digo, ¿cierto? De donde nosotros, ¿cierto? Se nos ha enseñado, se nos ha, pudiéramos decirlo así, adoctrinado, pero de una forma, ¿cierto? Equivocada, ¿me entiendes? De una forma errónea, ¿ya? Para no utilizar la palabra y no dejar tanto la palabra religiosa, ¿cierto? Sino que de una forma, ¿cuánto se llama? De una forma equivocada, hermano, de una forma equivocada se nos ha, y nosotros sin darnos cuenta, o a lo mejor incluso las personas, ¿cierto? Sin una mala intención, porque ellos mismos ignoran, ¿me entiendes?
por ignorancia, como dice Pablo, por ignorancia lo habéis hecho. Pero ya cuando uno no ignora las cosas, ¿cierto? Entonces uno ya no puede seguirla haciendo. Ya no puede seguir en esa misma ignorancia. No puede seguir actuando ignorantemente. ¿Se da cuenta? No puede, no podemos. ¿Ya? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es constituido pecado. Entonces, por eso, ¿cierto? Necesitamos esa metanoia, el arrepentimiento es cambio de mentalidad, cambio de mente. ¿Ves? Entonces muchos asocian más el arrepentimiento con deja tu pecado. ¿Ah? Otra cosa que está mal entendida, otra cosa que está mal comprendida. Porque tú en tus propias fuerzas no puedes dejar esa vida de pecado. Es como cuando tú le dices al drogadicto, deja la drogadicción. ¿Te das cuenta? Al alcohólico le dice, cierto, no, pero usted tiene que dejar de tomar. Es una persona que está esclava. ¿Me entiendes? Por eso el pecado se manifiesta de distintas formas. Pero al final de cuentas, cierto, es la esclavitud del pecado. Entonces, ¿cuánto se llama? Cuando Dios nos invita, ¿cierto?, a arrepentirnos, arrepentidos, ¿cierto? Y utiliza también arrepentidos y convertidos. La palabra convertirse significa darse la vuelta, ¿me entiendes? Y vamos por un camino, ¿cierto? Y nos damos la vuelta. ¿Se da cuenta? Entonces, como Pablo cuando tenía, ¿cierto?, la intención de ir a una ciudad y el Espíritu Santo le dijo, no vayas a esa ciudad, anda a esta otra ciudad. Entonces, y Pablo, ¿cierto?, tuvo que ¿cuánto se llama? Convertirse. Es decir, esa palabra convertirse significa darse la vuelta. ¿Me entiendes? Tú ibas por un camino, te das la vuelta, ¿cierto? Y vuelves al camino otra vez. ¿Ya? O vuelves al camino correcto. O es cuando se aplica también cuando uno se sale de la ruta, ¿cierto? Se sale de una ruta en un vehículo y se da cuenta. El otro día me pasó eso. Veníamos de un culto, de una reunión, ¿cierto? Con el pastor Abner, ¿ya? Todavía no puedo grabar el nombre de su ministerio, pero íbamos con él, o sea, estábamos con él y termina el culto, ¿cierto? Y tuvimos que pasar a buscar a Tiare. Y a ver, nos vinimos atrás, por bypass, ¿ya? Nos vinimos por el bypass para poder, ¿cierto? Porque él era acá en la casa de la bendición del pastor, ¿cuánto es que el nombre del pastor? Juan Carlos, ¿ya? Juan Carlos. Y nos era más fácil, ¿cierto?, irnos por atrás por el bypass y meternos, ¿cierto?, por la parte de la rotonda, ¿me entiendes? Meternos, dar la vuelta y ir para ¿cuándo se llama? Como cuando uno va al hospital. Por ahí meternos, ¿cierto? Y ahí obviamente no era más fácil. Pero ¿qué me sucedió? Que me pasé de largo. No alcancé a meterme ¿cuánto se llama? En la parte donde uno se mete hacia la rotonda que me lleva, ¿cierto?, a la parte del hospital, ¿ya? Aunque hay dos formas de meterse. Así es que me pasé de largo, ¿ves? ¿Y qué tuve que hacer? Tuve que, ¿ya?, convertirme. Tuve que darme la vuelta, digo. Darme la vuelta. Entonces la palabra convertirse significa darse la vuelta. Arrepentirse viene de la palabra metanoia, cambio de mentalidad, cambiar mi mente. Yo tengo que dejar el vicio, yo tengo que dejar el trago, ¿cierto? Y así muchas veces, ¿cierto?, la iglesia operó, muchas congregaciones, muchos hermanos operaban, pastores que operaban en ese entendimiento o en ese entendimiento incorrecto, ¿cierto?, de la voluntad de Dios, porque ahí está el asunto, ahí está el meollo del asunto cuando nosotros entendemos mal la voluntad de Dios. Hablamos mucho de la voluntad de Dios, ¿cierto? Está como una papa caliente, como digo yo, en nuestra boca, de decir
la voluntad de Dios, hermanos, que hay que hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Hermano, usted no está haciendo la voluntad de Dios, hay que hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Pero si alguien viniera y te cuestionara y te dijera, a ver, pero a ver, tú hablas tanto de la voluntad de Dios, a mí me gustaría que tú me dijeras qué es lo que es la voluntad de Dios, ¿ya? Convénceme de qué es lo que es la voluntad de Dios. ¿Conoces tú la voluntad de Dios? Y allí es donde entramos, ¿cierto?, a tener problemas. Porque nosotros empezamos, como digo siempre, ¿cierto?, tan igual como se nos preguntan, ¿cierto?, diferentes cosas. Como se nos preguntan, ¿cierto?, acerca de evangelismo, de evangelización, ¿cierto? Y bueno, y de muchos temas. ¿Para qué voy a abordar acá? ¿Ya? Podríamos hablar y tocar muchos temas, ¿cierto?, que son importantes, ¿ya? Sobre todo los temas que tienen que ver con doctrina, ¿ya? Con doctrina. Entonces, si no sabemos lo básico, imagínense, ¿cómo vamos a saber lo que es más avanzado? ¿Eh? Eh, y entonces, en este aspecto, ¿cierto? En este aspecto de lo que yo le estaba hablando, de lo que es, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? El entendimiento de lo que es la voluntad de Dios, ¿ya? Decimos nosotros, ¿cierto? Chuta, no sé, bueno, la voluntad de Dios es que vayamos a la iglesia, por ejemplo. La voluntad de Dios es ir a la iglesia, es que tú te congregues, es que tú vayas, ¿cierto? Que tú busques a Dios. Y hasta ahí llega nuestra retórica, ¿ves? Hasta ahí llega nuestra retórica y ahí, de ahí para adelante no damos más nosotros. No sabemos qué más decir. Ah, no, es que la voluntad de Dios es que nosotros vayamos a la iglesia. La voluntad de Dios es que nosotros le busquemos. Ya, pero ¿y cómo le busco? Ah, no, pero tú tienes que buscarle, pues, o sea, ¿cómo yo te voy a decir cómo buscarle? Entonces, ahí, como vuelvo a repetir, ¿cierto? Increíblemente la persona se queda corto, no haya qué más decir, porque no tiene un entendimiento correcto. No le da más su cabecita, ¿cierto?, para explicar o para entender. Una, o porque no le dieron a entender más claramente, o porque esa persona lamentablemente se quedó allí, ¿cierto? Ah, bueno, que esto es lo que me enseñó mi pastor y yo, bueno, eso es lo que yo sé, pues yo no puedo ir más allá. Equivocado, señor, equivocado. ¿Por qué razón? Y voy a, mire, tenía la Biblia por ahí, no sé si me va a esturbar, voy a parar un poquito, ¿cierto? Porque de repente hay gente que se ofende cuando uno, mire, usted tiene una Biblia y todos tenemos opción a una Biblia, ¿ya? A una Biblia física, porque hoy día están las Biblias virtuales, ¿ya? Entonces todos tenemos opción a tener una Biblia y leer esa Biblia y estudiar esa Biblia. ¿Mm? Y hoy día hay muchos medios, amados, muchos medios, escúcheme, para que una persona pueda aprender la palabra del Señor. Pero lamentablemente siempre va a haber gente, ¿sí o no?, que vive de excusas y de todo aquello. Que puede, mire, puede compartir cualquier estupidez, que puede compartir cualquier cosa. ¿Ves? Yo igual comparto cosas graciosas. Obscenas no, pero sí cosas graciosas. Puedo compartirlo. Pero no puedo pasar mi vida, amado, perder mi tiempo compartiendo cosas, porque ya estoy compartiendo, ya llego al punto de compartir solo tonteras nomás. Entonces, voy y le muestro, mire, fíjese, ¿cuántas, por acá, cuántas Biblias? Por lo menos la que tengo yo en este, mire, si usted cuenta, tiene una, dos, hay un diccionario bíblico, ¿cierto? Y abajo hay otra Biblia, que es la Biblia del oso, la que está ahí. Ahí, ahí, al ladito donde está Entel. Entel. Ahí. ¿Ve? Arriba tiene la otra, ¿cierto? La revisión 1960, esas dos que están ahí. Y ese de allá es un diccionario. Entonces, pero si yo hablo acá, ¿cierto? Yo tengo ahí otra Biblia, hermano. Otra Biblia. Ahí, no sé si se nota. Claro, ahí está. ¿Ves? Dos Biblias más tengo. Ahí. No sé si creo que ahí, claro, hay otra ahí por ahí. Y creo que tengo
No sé, tenía otra Biblia, pero no sé si la saqué de acá. Que es la Biblia, una Biblia interactiva. Podría mostrarle, miren, me canso de mostrarle tantas cosas, hermano, de mostrarle y evidencia, ¿cierto? De ¿cómo le puedo decir yo? De tantas, a ver, ¿cómo le puedo decir? Tanto material, hermanos, que nosotros podemos tener. Entonces, disculpe, hoy día no es como antes, ¿me entiende? Hoy día no es como antes, que antes nos quejábamos, que no teníamos esto, que no teníamos lo otro, ¿ya? No, no es como antes ahora, es diferente, es muy diferente. ¿Por qué razón es diferente? Porque hoy día sí tenemos recursos, hermano. ¿Ya? Y una persona no se puede quejar, ¿cierto?, de que, ay, es que no tengo dinero, es que no sé qué. Mire, para otras cosas nosotros no nos quejamos de tener dinero. Lo más bien podemos tener plata para ir a ver una película. Ahí no nos quejamos, no nos quejamos. Para ir a un McDonald's, para ir a, no sé, a comerte algo o comprar algo, no te quejas. ¿Me entiendes? Entonces, para chanchear, como decimos nosotros también, no, ahí nos sobra la plata, nos sobra el dinero, no tenemos problema. O para comprarlos cualquier cosa, ¿cierto? No sé, para nuestra entretención. Discúlpeme. Ay, señor, ¿qué pasó? Me saltó toda la cuestión de agua. Entonces, nos quejamos de lleno nomás, hermano. Yo hubiese querido tener, ¿cierto? O muchos de nosotros hubiésemos querido tener lo que hoy día tienen muchos cristianos. Entonces, pero ¿qué es mejor? Para el holgazán, para la persona, ¿cierto? Y hemos estado viendo nosotros la ley de la preparación, ¿ya? La ley de la preparación. Lo importante es cierto que nosotros nos preparemos, hermano, ¿ya? Es importante que nosotros nos preparemos. Ah, se me anduvo perdiendo aquí el... Voy a buscar el tema acá. Entonces, dentro de todos los estudios, ¿cierto? Que tiene este estudio que es, eh, digamos, el libro de este, ¿ya? La escuela consta de varios módulos. Y uno de estos módulos es liderazgo, ¿cierto? Está igual, ¿cómo se llama? También está discipulado, ¿ya? También está discipulado. Pero tenemos el módulo, ¿cierto?, de lo que es liderazgo, pero el liderazgo, hermano, bíblico. El liderazgo conforme, ¿cierto?, conforme la visión de Cristo, no el liderazgo, ¿cierto? Es el liderazgo, ¿cómo lo puedo decir? Ese liderazgo, ¿cierto?, con esa visión secularista, ¿ya? Si se pudiera decir de alguna forma. Entonces tenemos acá, ¿cierto?, lo que es el tema de la ley de la preparación que hemos estado viendo. La verdad que iba a haber otro tema, iba a haber qué es un discípulo, pero vamos a seguirle dando con este tema que estábamos, ¿cierto?, que es la ley de la preparación. Entonces, bueno, ese es el objetivo, hermanos, de poder nosotros, ¿cierto?, compartir estos recursos con ustedes. Esa es la palabra, ¿ya? Compartir estos recursos con ustedes. Ay, Señor. ¿Dónde estaba esta cuestioncita, hermano? A ver. Claro, como digo, este es el motivo de poder compartir estos recursos con ustedes, ¿ya? Eh, para que usted vea que hoy día hay muchos medios. Yo, por ejemplo, estoy agregado a varios canales de pastores, muchos de ellos son bautistas, otros, ¿cierto? Bueno, bautistas igual de distintas líneas. Hay gente que son
Hay gente, por ejemplo, que dice, no, yo no me meto con los bautistas. Que se me mueve la mesita y quema. Dicen, no, yo no me meto ni con los bautistas, ni con los presbiterianos, ni... Hoy me levanté hoy día. Y pensamos de esa manera, hermano, de esa manera retrógrada. ¿Qué quiere que le diga? De esa manera media bastante, diría yo. Retrógrada. ¿Ya? Entonces, no, es que yo solamente de los pentecostales. Y hubiera usted, amado, en el pentecostalismo hay mucha ignorancia de muchas cosas. Se profesan cosas, hermanos, que lamentablemente, ¿me entiende? O no se le coloca el cascabel al gato en muchas cosas. Por ejemplo, en muchas, no digo en todas. Yo aquí siempre digo que a mí no me gusta meter al saco a todas las denominaciones o a todos, ¿cierto? Por ejemplo, de todas las líneas pentecostales. ¿Ya? Entonces, no me gusta meter, ¿cierto? A todos en el mismo saco. Ya, lo digo porque yo pertenecía a una iglesia, Asamblea de Dios, ya lo he dicho anteriormente, ¿cierto? Y el hecho, ¿cierto?, de pertenecer a una iglesia, Asamblea de Dios, yo venía de la iglesia Manuel, ¿me entiende? Donde le hacían problemas a las personas para estudiar la palabra, ¿ya? Eh, Hoy día en esa denominación hay mucha división, hasta entre ellos mismos. Hay divisiones, ¿me entiendes? Ya no hay la unidad que había antes, no lo hay, ¿me entiendes? Escuché no hace mucho, por ejemplo, que el propio pastor, el pastor que quedó con la iglesia principal ahí, o la iglesia, como le llaman la iglesia central, ¿cierto? El pastor, ¿cierto?, dice, no, aquí somos nosotros nomás. Yo no sé quién le enseñó eso, ¿me entiendes? Y no aceptan que nadie venga a predicarle, que nadie venga a enseñarle, que nadie venga, no comparten con nadie, son ellos solos nomás. No, aquí somos nosotros nomás. ¿De dónde sacaron eso? No lo sé. ¿Ya? ¿De dónde lo están aprendiendo? No lo sé. Pero obviamente no lo están aprendiendo de la Escritura. Porque ahí nosotros podemos ver en el mismo Nuevo Testamento donde está operando ya la iglesia del Señor, y vemos un personaje llamado Diótrefe. Y así, hermano, hay muchos Diótrefes en la iglesia. Hay mucha gente que se comporta como Diótrefe en la iglesia. ¿Entiendes? Entonces, cuando llega un pastor no hay, hermanos, ¿cómo le puedo decir yo? No son personas que sepan cómo deben comportarse, cómo deben recibir a un pastor cuando llega a su congregación. ¿Me entiendes? Son de esas personas que dicen, bueno, los que somos y los que no palomos nomás. ¿Mm? Entonces, hay un asunto, ¿cierto?, que se enseña, es bueno, se ha agregado digamos, a la enseñanza teológica, ¿ya? Muchas iglesias lo han agregado, ¿cierto? Estoy tratando de acordarme porque de repente se me va la idea con respecto a algunos temas, o con respecto a ciertas ideas. Ya, pero esto tiene que ver con la forma correcta de nosotros conducirnos como cristianos, ¿ya? Algunos hablan, ¿cierto?, del protocolo, del protocolo. Por ejemplo, hay la ética, la ética ministerial. Ahora me acordé. La ética en la iglesia, la ética ministerial. Y yo veo muchas personas que son, hermanos, unos mal educados. Personas, ¿cierto?, que llegaron al ministerio, pero son unos tipos mal educados, son personas mal educadas. Distintamente que sea hombre, o cierto, o mujer. No saben ni siquiera ética, hermano. Entonces, ahora usted me va a decir, chuta, pero pastor, ¿sabe? Yo creo que eso de la ética no es aplicable a la iglesia, pastor. No es aplicable. ¿Ya? Yo creo que no es aplicable a la iglesia lo que usted está hablando.
porque en ninguna parte de la Biblia sale que nosotros tenemos que aplicar, ¿cierto?, la ética. ¿Mm? No sale eso de la ética. Lo voy a buscar acá. Cuando yo no me acuerdo de un texto, voy y lo googleo, como digo. Y vea usted lo que le dice Pablo a Timoteo. En Timoteo, ¿cierto? En Timoteo, lo voy a buscar acá igual. Lo vamos a colocar acá, no hay problema. A ver. Vamos a colocar el texto bíblico. En Timoteo, ¿cierto? Primera de Timoteo. Y le voy a compartir el texto bíblico, ¿ya? Después vamos a tocar el tema. Discúlpeme bien, Corintios. Sí. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Ahora no. Versículo 15. ¿Ya? Mire, el 15 es como el clave, ¿ya? Es como el texto clave de todo lo anterior que habló Pablo, ¿ya? Pero vea lo que dice, y lo hemos leído, quizá muchos de ustedes lo han leído muchas veces, ¿ya? Lo han leído, yo creo que muchas veces este texto bíblico. Mire lo que dice. Para que sepa, para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo, ¿ya? Y aquí está la ética ministerial, porque la ética es la forma correcta de comportarte, ¿cierto? En cualquier circunstancia, ¿ya? En cualquier ámbito, como cristiano, como hijo de Dios, pero también como ministro del Señor. Porque aquí le está hablando a un ministro, le está hablando, ¿cierto, Pablo, a un ministro joven, lo está instruyendo, le está diciendo lo que tiene que hacer, ¿ya? Me parece que hoy a muchos hay que volver a instruirlos. Creen tener instrucción, creen ser instruidos, pero no lo son, cometen torpezas, ¿ya? Por orgullo. Para que si tardo, dice Pablo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia, en la casa de Dios, perdón, en la casa de Dios. La casa de Dios no son 4 paredes, hermano, ¿ya? Que es la iglesia del Dios viviente. Entonces la casa de Dios, cuando nosotros decimos, ¿cierto?, vamos a ir a la casa de Dios, cuando decimos nosotros vamos a ir a la casa de Dios, hay que ir a la casa de Dios, estamos hablando no de las 4 paredes, hermano, ¿ya? No estamos hablando de las 4 paredes, estamos hablando, ¿cierto?, de la iglesia del Señor. Aquí lo dice claramente, para que sepas cómo debes conducirte, ¿cierto? Para que si tardo, dice el apóstol Pablo, si yo me tardo, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, para que sepas cómo debes conducirte. No te conduzcas de cualquier manera, no te conduzcas por orgullo, por vanidad, por vanagloria, ¿ya? Por la altivez de tu corazón. Para que tú no hagas cosas porque bueno, yo soy el pastor de la iglesia y bueno, yo sé lo que hago acá en la iglesia. Total, Dios, disculpe, total, Dios me respalda. No, Dios no te va a respaldar cualquier cosa, amado. Dios no respalda cualquier cosa. Y cuando Pablo le dice esto a Timoteo, amado, fíjate que en todo esto hay instrucciones, ¿ya? Hay varias instrucciones que Pablo le da, ¿cierto?, antes de eso, y concluye en esta parte, ¿ya? Entonces, quiero colocarte en contexto solamente, en contexto. Por ejemplo, habla de los diáconos, ¿cierto? Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Le está diciendo, ¿cierto? Ahí el contexto de a lo que se refiere, perdón,
Esta garraspera, hermano, me tiene enfermo. Ay, Señor. Ahí está el tema, ¿cierto? El contexto. Por eso muchas veces nosotros, por ser malos estudiantes, porque queremos aprender, ¿cierto? A mi my way, a mi manera, a mi forma, ¿ya? No se ha enseñado mal, se ha enseñado mal. Que solamente tenemos que oír una palabra, ¿cierto? Como alguien me decía el otro día, no, la grabo el audio y me lo aprendo. No, no es así, hermano. Nosotros necesitamos, ¿cierto? Sentarnos y que alguien nos enseñe. Que alguien nos enseñe, ¿cierto? Paso a paso. ¿Ves? Una enseñanza que sea, ¿cierto? eh, temática. Hay muchos pastores, ¿cierto? Y hermanos que trabajan en la iglesia y que, ¿cuánto se llama? Que ignoran esto. Y que ignoran que es parte del conocimiento y de la voluntad de Dios. Saberse conducir, ¿cierto? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Es decir, ¿cierto? Con la iglesia del Señor, con los hermanos, ¿ya? Con la iglesia de Dios. Espérame que le voy a dar la agüita a mi perro que anda dando jugo ahí. Espérame un poquito. Ahora volvimos, ¿cierto? Volvimos al en vivo. Bueno, tenía que hacer esto de poder, ¿cómo le dijera yo? Y... Ay, señor. Me voy a acomodar aquí. Exacto. ¿Por qué
cualquier persona que interactúe. Entonces, era lo que yo le estaba diciendo, ¿ves? Entonces, eso es parte, hermano, de la voluntad de Dios, de conocer la voluntad de Dios. Es parte de conocer la voluntad del Señor. ¿Mm? ¿Cómo debemos nosotros, cierto, conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? No olvide nunca eso. Esto que estamos hablando ahora aquí. La iglesia, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. ¿Ya? Ya no hay más templo, hermano. El templo somos nosotros. Pablo dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios. Jesús, ¿cierto?, dice, ya no habitaré más en templo. Se lo dice a los judíos, ya no habitaré más en templo hecho por manos de hombres. Yo este templo lo voy a destruir y lo voy a edificar en 3 días. Estaba hablando, ¿cierto?, de su muerte y resurrección. Yo digo, ¿cómo hasta ahora, ¿cierto?, todavía hay pastores que les cueste? ¿Y sabe por qué les cuesta? Porque lamentablemente, ¿cierto?, ellos no quieren quedar mal ni con Dios ni con el diablo. Lamentablemente es así. Es duro, pero es así. ¿Ya? Esa es la verdad. ¿Ya? La triste verdad. Es la triste verdad de muchos cristianos, de muchos creyentes. Entonces, para terminar la idea, solo terminar la idea de lo que estamos hablando acá, ¿ya? Que tiene que ver con la preparación también, hermano. Tiene que ver con la ley de la preparación. Entonces, una persona que dice, Dios me llamó, que yo no tiendo a cuestionar, porque he visto, hermano, tantas cosas maravillosas de parte de Dios. Entonces no tiendo a cuestionar. Me recuerdo siempre, y siempre tengo esta experiencia, hermano, y esto que Dios me enseñó, porque Dios te da una lección, hermano. Mira, Dios es especialista en cerrarnos la boca, hermano, en hacernos así como lo hacía la mamá, cuando nos pegaba unos tapabocas, le llamaban ella. ¿Ya? Te voy a pegar un tapabocas, decían. Entonces, Dios es especialista en darnos tapabocas, hermano, por soberbios que muchas veces somos. ¿Ya? He visto a través del tiempo también mucha gente, hermanos, que cuestionó a la iglesia del Señor, que se creyeron los muy, y hasta ahora todavía, hermano, está esa soberbia en esa gente. Todavía está esa soberbia en ellos. ¿Entiendes? Uno aprende a amar a sus hermanos. ¿Me entiendes? A pesar de las diferencias, o a pesar de las situaciones, o a pesar, ¿cierto?, de los detalles que tengan los hermanos. Pero hay gente que es soberbia, hermano, y que no deja su soberbia, hermano querido. Aunque su propio pastor le esté diciendo en su propia cara, no dejan la soberbia, no dejan de ser soberbios. ¿Ve? De hecho, es más todavía, usted puede criticar a otra persona de soberbio y usted seguir siendo un soberbio igual. Usted seguir, ¿cierto? Y eso es como una cuestión, hermanos, que muchas veces pasa. Nosotros estamos criticando a alguien y nosotros estamos en la misma todavía. ¿Se da cuenta? Seguimos cometiendo los mismos errores. Tratamos de soberbio a otro, pero seguimos siendo los mismos soberbios, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos diferenciamos? Creo que lo dice el apóstol Santiago, ¿cierto? Tú que juzgas a tu hermano, ¿cierto? Y haces lo mismo. O sea, ¿qué sacas con juzgar a otros? ¿Me entiendes? Juzgar a otros, ¿cierto? En su carácter, cómo es, cómo actúa, ¿cierto? Que este es petulante, que este es así. Hay gente que de repente, a mí me ha pasado, gente, hermano, que de repente tú estás conversando lo más bien con ellos, cuando ellos hablan tú le prestas atención, y cuando tú comienzas a hablar algo, ¿cierto? Ellos de repente miran por otro lado, ¿cierto? Te ignoran totalmente. O de repente llegan, se dan la media vuelta, pum, y se mandan a cambiar, y te dejan ahí. Personas que no saben, hermano, nunca, mire, en ese tipo de personas, aunque ellos quieran mostrar cristiandad, mostrar, ¿me entiende? Es apariencia, solamente están mostrando una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ello, como dice la palabra del Señor. Entonces, si usted dice que es piadoso, si usted dice, cierto, que no sé, que Dios ha hecho tantos cambios en su vida, esos cambios tienen que verse. No tanto que usted los muestre forzadamente, tienen que verse naturalmente.
Porque la vida debe fluir naturalmente, la vida de Cristo. La vida de Cristo yo no ni puedo imitarla ni puedo forzarla, menos forzarla. ¿Entiendes? Entonces, porque si no la puedo imitar, menos la voy a poder forzar. Esa vida, ¿cierto? Se manifiesta. Por eso uno no ve mucho esa manifestación de la vida. Ve que son fariseos, hipócritas. Todavía les falta, ¿cierto? Convertirse, cambiar, ¿cierto? Tener esa metanoia. Entonces, esto de la ética ministerial son temas, hermanos, que se sacan de la palabra del Señor. No se sacan de contexto. Uno ve que el Señor les enseñó a los discípulos. ¿Se da cuenta? Le enseñó a cómo debían comportarse. Eran malos comportados. Personas malas que se comportaban mal, digo. Los discípulos también eran mal comportados, hermano. Pedro, incluso en un momento, hasta el propio Pablo lo corrige. ¿Se da cuenta? Siendo ya Pedro un apóstol. Pero el apóstol Pablo tiene que corregirlo. ¿Entiendes? Corregirlo. ¿Por qué? Porque él, cuando estaban, y hay muchos que se comportan como Pedro. Tú puedes ser una persona, ¿cierto?, muy potencial, hermano. De verdad. O puedes ser un ministro muy usado. Pero aún seguir cometiendo estupideces. Aún seguir operando en la vieja naturaleza. ¿Me entiendes? Aún tener actitudes, ¿cierto?, del viejo hombre. Entonces, allí el apóstol Pablo, ¿cierto?, le encara su hipocresía, su doble estándar. ¿Se da cuenta? Y se supone que el apóstol Pedro, ¿cierto?, era el apóstol Pedro, pues, hermano. ¿Ya? Era el apóstol Pedro. Pero vino el apóstol Pablo, ¿cierto?, y lo corrigió. ¿Ya? Le podríamos decir en buen chileno, ¿cierto?, le mandó la senda para el carro. Entonces, por su doble moral, su doble discurso. Entonces, ¿cuántos de los así llamados ministros, vean aquí? ¿Ah? Ministro, si tú te dices ministro del Señor, bueno, aprenda a comportarte, hermano. Tómate un cursito de cómo comportarte, de lo que le estaba diciendo yo, ¿cierto?, de ética. La ética es ¿cuánto se llama? La ciencia que estudia la correcta forma de comportarse. Cuando llega, ¿cierto?, como le vuelvo a repetir, cuando llega a alguien, ¿cierto?, uno tiene que tener esa deferencia. Es como cuando tú recibes a alguien en tu casa, ¿tú lo vas a dejar afuera? ¿Me entiendes? ¿Vas a dejarlo afuera a tu hermano de la casa? Entonces, no, pues, hermano. Tienes que saber, ¿cierto?, recibir, más bien si es una visita, recibirla, saber tratarla. Esa es la forma correcta de cómo comportarse. Y en muchos asuntos más, hermano, y más todavía cuando cierto, hay un pastor, tú tienes que saber, cierto, cómo tratarlo. Hay gente que dice, no, pero sí es que da lo mismo. Bueno, entonces, ¿por qué el Señor habla, cierto? El mismo Señor Jesucristo habla de, cierto, y Pablo también creo que hace mención de eso. ¿Entiendes? Por ejemplo, dice, si tú entras a cierto lugar, dice, no vaya y tome los primeros asientos. No tome los primeros asientos, dice. Espera que vaya alguien, ¿cierto?, y te diga en qué lugar te debes sentarte. ¿Ya? Porque si llega alguien más noble, normalmente, ¿cierto?, a las personas de autoridad los sientan en lugares, ¿cierto?, en los lugares de adelante. ¿Cierto? Por deferencia, por respeto. ¿Se da cuenta? O a una persona, ¿cierto?, que viene recién. Más bien a un pastor, le vuelvo a decir. No es porque, sea un lugar, ¿cierto?, ¿cómo le puedo decir yo? Una especie de trono y cuestiones por el estilo. Amado, es porque nosotros debemos tratar como nos gustaría que a nosotros nos trataran. Así nosotros debemos tratar a los demás. ¿Entiendes? Así debemos tratar a los demás. Entonces,
claro, no debemos caer en la, ¿cómo se llama? No debemos caer ni en la adulación ni nada por el estilo. Y a mí me sorprende, hermanos, porque mire, yo a esas personas, porque a ver, así como alguien viene y te discierne, ¿cierto? Y, ¿cómo te puedo decir yo? Te mira, te juzga, ¿cierto? Bueno, yo también tengo la misma capacidad de poder juzgar a otros, ¿me entiendes? De podernos juzgar unos con otros, ¿me entiendes? Entonces, yo no tengo problema que alguien me pese, me juzgue y cuestiones por el estilo. Pero, pero bueno, lo mismo, ¿cierto? Son manitos de vueltas para el lado. Lo mismo, en la misma cuestioncita. No es diferente. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso el Señor dijo, como tú juzgas, vas a ser juzgado. ¿Ah? Como nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados también. ¿Ve? Con la medida que medimos, vamos a ser medidos. Por eso, si pensáramos un poquito, muchas veces las cosas que nos pasan, las cosas que vivimos, no serán por eso. No serán por esa situación. Porque todavía somos niños espirituales, todavía tenemos infantilismo, todavía, ¿cierto? Y más que infantilismo, todavía hay orgullo, arrogancia en nuestro corazón, ¿cierto? Desde que alguien nos pegó por ahí. O voy a decirlo mejor, de la cual nosotros nos contaminamos, amado. Porque aquí hay una cuestión, aquí hay una sola cuestión. ¿Tú te dejas contaminar o tú no te dejas contaminar? ¿Mm? Tú puedes dejarte contaminar. Yo estuve, ¿cierto? Como dije, pertenecía a una congregación, ¿cierto? Tuve un pastor y todo. Tenía unas caídas más o menos, hermano. En un aspecto era muy humilde y en otro aspecto era muy arrogante. Cuando se le paraban las plumas, ¿cierto? Como los indios, el penacho, no había cómo bajarlo. ¿Me entiendes? Pero yo aprendí a lidiar. Yo aprendí a amarlo, aprendí a quererlo, aprendí a respetarlo. ¿Se da cuenta? Porque independiente de eso, uno tiene que respetar a esa persona que está en la autoridad. Amarlo. Más bien si es su pastor. Amarlo, a quererlo, como es. Es como el padre, pues, hermano. Como el padre. Los padres muchas veces no son lo que nosotros queríamos que fueran. No son florcitas que se vuelan. Que diantres, pues, como diría alguien. ¿Ya? Pero no hay padre que no tenga detalle. Unos más que otros. Pero ¿qué nos manda la palabra? Hay que amarlos igual. Hay que amarlos igual. ¿Se da cuenta? Entonces, pero a lo que voy, eso implica que yo, bueno, haga todo lo que esa persona hace. No, claro que no, pues, hermano. Que esté de acuerdo con su actitud. Claro que no. Claro que no. Entonces, muchas veces hay gente que no entiende esto, que no comprende esto. ¿Ah? Que no comprende esto, como digo. Por ejemplo, a mi papá tenía mucha aversión al pastor que yo tenía. No sé si le tenía celo o cosas por el estilo, ¿cierto? Porque yo obviamente me salí del lado de él y empecé a trabajar con este pastor, ¿cierto? Pastor Marcial Contreras. Pero yo creo que lo que él nunca ha meditado, ¿cierto? Porque cada vez que ha tenido oportunidad me lo saca así como que el pastor, que te... Bueno, lamentablemente no hiciste bien la pega. Es el tema. ¿Entiendes? Entonces, pero no significa que yo a todo le decía la. Y siempre lo he dicho. Eso es lo más chistoso, hermano. Que mi familia sabe que yo siempre he dicho lo bueno y lo malo. ¿Me entiendes? Pero vuelvo a decir, eso no implica que nosotros tengamos que tenerle odio a una persona o ¿me entiende? Comportarnos mal. ¿Me entiende? Tenemos que aprender a separar las cosas. Pero, amado, yo no era de los que, y los que me conocen saben que es así. De hecho, hay muchos que en este aspecto no pueden hablar mucho. Hay mucha gente, amado, que
que fueron como, a ver cómo lo puedo decir, que fueron los hermanos, ¿cierto? Que estuvieron, que trabajaron, ¿cierto? Eh, Éramos, ¿cómo es la palabra, hermano? Compañeros, esa es la palabra, compañeros de milicia, eso era. Compañeros de milicia, Osvaldo, Ricardo Gallego, Sergio Mendoza, ¿cierto? Que aunque se raspe con una concha el Sergio Mendoza, ¿cierto? Yo sé que le da tirria, ¿cierto? Como no sé a cuántos más, ¿ya? Eh, me alegra cuando he visto ciertos hermanos míos que sí, en un momento a lo mejor sí estaban enojados, estaban choreados por muchas cosas que pasaron, pero, pero entendieron. Y eso me da alegría, hermano, me da gozo, me da alegría que los hermanos no se queden en un estado, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, de resentido social. ¿Ya? Entonces, pero hay otros que no. Hay otros que no, nunca van a ser, no sé si nunca van a ser capaces de reconocer, de decir cierto, no sé, pues, ¿me entiendes? Me recuerdo un hermano que es pastor también hoy día, ¿cierto? Y que me dijo, no, él es el innombrable aquí en mi casa. No voy a decir quién es, aunque él sabe de quién estoy hablando. ¿Ya? Y más de algunos sabrá por ahí, no sé. Pero llegó un momento que él pasó una situación, ¿cierto? De una situación que pasó, ¿cierto? Muy delicado de salud. Y eso lo hizo recapacitar. Eso lo hizo recapacitar mucho. Y eso es bueno cuando hay humildad en el corazón, amado. Cuando nosotros tenemos esa humildad de bajarnos. ¿Me entiendes? De bajarnos. Entonces, qué bueno por esos hermanos. ¿Me entiendes? Otro de ellos, ¿cierto? Ricardo, que, bueno, yo lo considero mi amigo. Yo lo considero mi amigo. No sé si él me considerará amigo suyo, pero yo lo considero amigo mío. ¿Ya? Siempre he tenido esa deferencia con él. Aunque a veces me he enojado y cuestiones por el estilo, ¿cierto? Y no estoy de acuerdo con ciertas formas de pensar, pero lo amo mucho, lo estimo mucho, hermano. Porque así debemos ser los verdaderos hijos de Dios. ¿Entiendes? Los verdaderos hijos de Dios. Sabernos comportar con la casa de Dios, con la iglesia del Dios viviente. ¿Entiendes? Y no lo hago para que alguien me dé una oportunidad, me dé prédica, ¿me entiende? Ni mucho menos. Ni me considere con sus contactos, ni mucho menos. No. He muerto a eso, hermano. He muerto a esas cosas. Es porque esto agrada a Dios. Porque estas cosas agradan a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Señor y a nuestro Padre Celestial. Al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, Ricardo igual, dentro de todo, como digo, me alegra porque es un tipo que no guarda rencor en su corazón. No guarda rencor, ¿cierto?, en su corazón. También, ¿cierto?, siempre recuerda a su pastor o al que fue su pastor. Y yo creo que incluso antes, porque Ricardo fue de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile. ¿Ya? Pero hay otros hermanos, hay otros que lamentablemente el Señor siempre los va a tener, ¿me entiende? Mire, aunque esa persona diga que yo tengo esto, que tengo lo otro, que tengo, ¿me entiende? Tengo, tú no tienes nada. Tengo 3 cabritas en una cabaña. ¿Ah? O como decía mi pastor, yo también tengo. ¿Ah? Pero que yo también tengo. Entonces, esa persona que siempre, ¿cierto?, valora su vida o valora, no sé, ¿me entiende? Por lo que tiene, ¿no? Es que tengo esto otro, que tengo, oh, yo ahora tengo más recursos económicos, yo ahora soy empresario, entre comillas, empresario, ¿cierto? Que se cree millonario. Entonces, amado, mire, a ver, ¿dónde está mi manito aquí? Dios te hace así, ¡ping! Y eras. ¿Dónde queda tu soberbia? En nada. En nada, en la nada misma. Dios tiene poder para dar y tiene poder para quitar. ¿Y qué pasará si Dios te quita todo lo que tiene? Hay gente que ha estado al borde de la muerte, pero parece que no aprenden nada. No aprenden, ni porque estuvieron al borde de la muerte, aprenden humildad, hermano.
Parece que el Señor tiene que tenerlo todo el tiempo ahí, como a la orilla del risco, ¿cierto? Para que aprendan. Por eso Pablo, cuando pedía, ¿cierto? Que Dios lo librara, ¿cierto? De esa enfermedad que nadie sabe todavía, ¿cierto? Pero le llama un aguijón, ¿ya? El aguijón, ¿cierto? Que Dios le quitara ese aguijón. 3 veces se lo pidió, pero Dios las 3 veces le respondió: bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios sabía que si Dios quitaba ese aguijón en Pablo, ¿ya? Que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, pues, hermano. O sea, Dios permitiendo dentro de su soberanía, porque Él es soberano y Él nos conoce, ¿me entiende? Y a veces Él nos va a sanar y otras veces no nos va a sanar. Nos va a dejar ciertas afecciones para que nosotros, hermano, porque Él sabe que si no hace eso, lamentablemente nosotros nos vamos a ir para el lado oscuro de la fuerza. Entonces, la cuestión se trata de eso, de aprender. ¿Ya? Va a hablar de los diáconos, ¿cierto? Y de qué sé yo. Palabra fiel, si alguna en el obispado, buena obra desea, pero es necesario, ¿cierto? Que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, ¿cierto? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, apto. Nótese esa palabrita, apto, ¿cierto? La palabra apto, hermano, para su conocimiento, ¿cierto? Quiere decir una persona experimentada, no solamente una persona que tiene harto conocimiento. Es decir, te lo explico. El individuo tiene que haber tenido un entrenamiento en las escrituras. Obvio que sí. Pero también habla de la experiencia, ¿cierto? Un experto, ¿cierto? Conllevaba tener una persona, ¿cierto?, que tuviera experiencia, que fuera experimentado. La palabra del Señor dice que Jesucristo es experimentado, experto. De ahí deriva esa palabra, experimentado, ¿cierto? Experto en quebrantos, ¿ya? En distintos aspectos, en distintas circunstancias. Experimentado en quebranto. Varón de dolores. Una persona que pasa por experiencias, hermano. Por experiencias quebrantadoras, es una persona, ¿cierto?, que tratada por Dios, ¿ya? Una persona tratada por Dios. Volvamos a lo que estábamos hablando. No me quiero ir en papa, porque en realidad, ¿cierto?, ahí donde me voy para otro lado, ¿ya? Voy a hacer lo que estaba diciendo al principio, ¿cierto? Voy a convertirme, es decir, voy a darme la vuelta y volver al tema mejor. Entonces, bien, todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿cierto? Con aprender la voluntad de Dios, hermano, hay muchas cosas, ¿cierto? Como me gustaba, como lo decía la pastora Miriam de Santiago, muchas aristas, ¿ya? Muchas aristas cuando hablamos de la voluntad de Dios. Hay mucha tela que cortar, hermano, mucha tela que cortar, ¿ya? Mucho que hilar fino. Créame que sí, mucho, hermano. Esto es como la punta del iceberg lo que estamos tocando. Pero hay muchas cosas que son necesarias, ¿cierto? Ser instruidos, ser enseñados, para que sepamos cómo conducirnos en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Como lo decía Pablo, ¿cierto?, a Timoteo. Bien, dentro de la ley de la preparación, ¿cierto? Ya no voy a hablar más del tema de lo que es ¿cómo se llama? De lo que es el texto en sí, ¿sí o no? El texto en sí. Pero sí voy a tocar, a ver, ahí creo que alguien lo puede ver, Isaías 49, ¿cierto? Vamos a ir a Isaías 49, ¿ya? Y luego vamos a ir, digamos, desglosando un poquito el tema. Déjeme ver acá. Isaías 49. Isaías 49. Isaías, ¿cierto? Si más no me equivoco, déjeme ver. Sí.
Isaías 49. Donde vamos a ver algo, ya vamos a ver algo que... 49. 49. ¿Cierto? Bueno, va a hablar varias cosas. Dice, no sé si lo colocamos acá. Ay, señor, ahí tengo que dar vuelta el cuestioncito. Y aquí me voy a ir, ¿cierto?, atrás y voy a buscar en el Antiguo Testamento también Isaías. Esto tengo que obviamente yo hacerlo solo porque, como Diego Tiare está descansando, ya que toda la semana, hoy día no tenía idea yo que era feriado, por hermano. 49. No tenía idea que era feriado, entonces... Bueno, ¿qué dice el texto bíblico ahí, hermanos queridos? Queridos amigos, vamos a sacar eso de ahí también, para que se pueda ver bien el texto. Dice, ¿cierto? Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó. Note eso. Jehová me llamó, dice Isaías, desde el vientre, desde las entrañas, ¿cierto?, de mi madre. ¿Dónde Dios lo llamó? Dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿Ya? Si nosotros nos recordamos, ¿cierto?, que cuando leímos Jeremías, nosotros vimos, ¿cierto?, que en Jeremías Dios le dice lo mismo. Antes que te formase, y le dice, ¿cierto?, le va a decir algo mucho más tremendo Dios. Ahora, hagamos un paréntesis aquí, ¿ya? Hagamos una diferencia, más bien dicho, ¿ya? Entre lo que dice Isaías y lo que dice Jeremías, ¿cierto? O lo que Dios le va a decir a Jeremías, perdón. Isaías dice, Dios me llamó, Jehová me llamó desde el vientre de mi madre, ¿cierto? Porque está hablando de la óptica y de la visión, ¿cierto?, de Isaías, ¿ya? De cómo Isaías lo ve y el alcance que Isaías tiene, ¿cierto?, de su llamado, ¿ya? Pero cuando vemos, ¿cierto?, lo que Dios dice de Jeremías, que es muy parecido, pero no es igual, porque dice, antes le dice que te formase, ¿cierto?, te santifiqué, ¿ya? Te llamé, antes que te santificase. O sea, perdón, antes que te formase en el vientre de tu madre. Antes de eso. Y te di por profeta. Antes de eso yo te di por profeta a las naciones. Él está diciendo que es antes. No desde la concepción. Acá Isaías está hablando de que desde mi concepción. ¿Ya? Jehová, dice, me llamó desde el vientre. Es decir, yo estando en el vientre de mi madre, habiendo, ¿cierto?, sido gestado en el vientre, en las entrañas de mi madre, o en el interior, como usted le quiere llamar, ¿ya? Entonces, claro, porque esa es la perspectiva, ¿cierto? Es el alcance que tiene Isaías y que tenemos nosotros, todos los seres humanos, ¿cierto? Pero Dios lo apunta mucho más allá, lo está apuntando en un ámbito eterno, hermano. Y eso debiera maravillarnos a nosotros, debiera gozarnos a nosotros, ¿cierto? Eso de que en un ámbito eterno Dios ve las cosas, no en un ámbito temporal, sino en el ámbito eterno, ¿ya? Eterno, Él está viendo y Él percibe estas cosas, ¿ya? Porque obviamente la visión, ¿cierto?, de Dios, la capacidad de Dios y Él como el creador y el hacedor de todo y de todo el plan amado, ¿me entiende? Él maneja todo, pues, hermano. No es que solo Él sepa todo, ¿me entiendes? Porque Él es el creador, el hacedor de todas las cosas, el orquestador de todo. Entonces, es por eso que él lo dice, ¿cierto? Y yo creo que es lo mismo, no solo de Jeremías, sino de Isaías y de todo, ¿cierto?, de todas las personas. Antes de todas las cosas, ya nosotros estábamos en el pensamiento de Dios, en la voluntad de Dios. Y eso debe hacernos a nosotros
¿cierto? Alegrar, glorificar a Dios, exaltar el nombre del Señor. ¿Ve? Disculpe, debe hacernos alegrar y exaltar el nombre del Señor. Gozarnos en Dios. Déjeme rectificar ahí, no estar. Eso. Entonces, esa es la cuestión, hermanos queridos. Mis hermanos queridos. Antes de eso, ¿ve? Dice que Él nos dio por profeta, dice también, ¿cierto?, a las naciones. Bueno, le dice, perdón, a Isaías. Le dice a Jeremías igual. Antes de eso, antes que te formase y toda la cuestioncita. Entonces, qué importante es esto, ¿cierto? Estamos viendo la ley de la preparación. Preparación. Lo estoy compartiendo acá igual. En mi Facebook. Bien. Entonces, ese es el asuntito, pues, hermano querido. ¿Ya? Ese es el asunto acá. ¿Ya? Antes de eso, dice el Señor. Antes que te santifiqué, te di por profeta a las naciones, ¿cierto? Quería solamente hacer esa salvedad importante, hermanos queridos, ya que tiene que ver con eso. Nuestra visión, ¿cierto?, es una visión limitada, obviamente. Siempre la visión nuestra va a ser una visión limitada, pero la visión de Dios es ilimitada. El obrar de Dios también es ilimitado. ¿Me entiende? Cuando nosotros pensamos, y me doy a entender, cuando nosotros pensamos, ¿cierto?, que solamente en el momento que nosotros, ¿cierto?, Dios nos rescató, ese fue el momento donde nosotros, ¿cierto?, Dios comenzó algo y nosotros estamos equivocados. Estamos rotundamente equivocados porque no fue solamente cuando tú tuviste ese, como le decimos nosotros, ese encuentro con el Señor. ¿Me entiendes? No fue ahí. ¿Ya? Las cosas no comenzaron a ocurrir en ese momento. Hoy se fijó que se me despejó un poquitito y ya dejé ¿cómo se llama? Se me quitó esa garraspera, ¿ya? Con el agüita ahí, el cafecito caliente. Así es que, claro, lo que estaba diciendo, ¿cierto? Esa es la visión que nosotros tenemos, como digo, ¿ya? Siempre nuestra visión va a ser limitada, ¿cierto? Pero digamos, el obrar de Dios y todo es en Él es, ¿cuánto se llama? Es totalmente diferente, porque Él es el que ha orquestado todo esto, ¿ya? Y lo que estaba diciendo, ahora se me vino nuevamente la idea. Cuando nosotros pensamos, ¿cierto?, que bueno, Dios está comenzando, o por ejemplo, en el transcurso, ¿cierto?, le oramos a Dios, le pedimos, Señor, mira esta situación que yo estoy viviendo. Mira, antes de todo, antes que tú le pidas, dice Salmo 139, te invito a que leas, aprende a leer la palabra y déjate de andar, ¿cierto? El otro día mismo, ¿cierto?, una hermana estaba llamando a otra hermana y yo estaba presente, ¿cierto? Y es increíble cómo las personas, ¿cierto?, muchas veces se comportan mientras uno está presente para no decir cosas tontas, cosas estúpidas, ¿ya? Porque saben que se le va a corregir. Pero luego siguen con su misma vida de ignorancia. Entonces le decía, oye hermana, que el diablo que el diablo se metió y se ha metido terrible el diablo y como, ¿me entiendes? Entonces, ahí donde me dan ganas de agarrar a coscachos a esa gente, hermano. Me dan ganas de verdad de como el Señor, ¿cierto?, hacer un chicote y mandarle unos buenos chicotazos por la espalda. Porque son gente como que se aferra a su ignorancia, hermano. Es increíble. Personas que se aferran a la ignorancia. No la quieren soltar. Entonces deja tu ignorancia, hermano. Renuncia a tu ignorancia. Renuncia a esa vida ignorante que vives. Que el diablo, que aquí, que la cuestión. Eso porque gente, amado, que no
tiene comunión con la palabra. Dicen que tienen comunión con Dios, pero no tienen comunión con Dios. Porque la verdadera comunión con Dios está basada en esa comunión que tenemos con su palabra, meditando su palabra, ¿ve? Orando o hablando con Dios y meditando su palabra. Esa es la forma de tener comunión. Y cuando tenemos comunión unos con los otros, como dice la palabra del Señor. Bien. Jehová me llamó, dice, desde el vientre de mi madre, desde las entrañas de mi madre, tuvo, ¿cierto?, mi nombre en memoria, dice Isaías, y puso mi boca como espada aguda. O sea, ya está hablando de la preparación, ya venía con ese destino profético. Me cubrió con la sombra de su mano, dice, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Eso está hablando, ¿cierto?, del cuidado que Dios tuvo, ¿cierto? Y que el cuidado que Dios tiene con aquel que Dios llama. ¿Ve? Puso mi boca como espada aguda, me cubrió, ¿cierto?, con la sombra de su mano, ¿ya? Con su protección, ¿cierto? Como lo dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Entonces, me cubrió, está hablando de la protección divina, de la protección sobrenatural de parte de Dios. Entonces, y dice, y me puso por saeta bruñida, me puso por una saeta, la saeta, ¿cierto?, una flecha. Saeta bruñida, ¿cierto?, quiere decir una flecha brillante, ya que a la cual, ¿cierto?, la lubricaban con ¿cuánto se llama? Yo no sé si en ese tiempo habrían barniz o no, no lo sé, pero se usaba, ¿cierto?, el aceite, ¿cierto? Creo que el mismo aceite de oliva se usaba, ¿cierto?, para darle esa especie de barnizado a la flecha, ¿me entiende? Entonces, saeta bruñida, ¿cierto?, nos está diciendo, nos está hablando de esa flecha bien preparada, bien, ¿cierto? ¿Cómo le puedo decir yo? Bien brillante, ¿entiende? Bien brillantita, ¿cierto? ¿Ya? Bien lubricada, ¿ya? Entonces, por eso dice saeta bruñida, brillante, ¿ve? Entonces, porque le echaban ese aceite, ¿ve? Le vuelvo a repetir, ese aceite era como un verdadero barniz que le daba un brillo, ¿ya? Pero que a la vez, ¿cierto?, permitía, ¿cierto?, que fuera lisa, entonces ayudaba a cuando, ¿cierto?, era lanzada la flecha, ayudaba, ¿ya? Por saeta bruñida, y me guardó, ¿cierto?, como alguien guarda una flecha sobre una aljaba, que es el bolsito, ¿cierto? Es el bolsito donde se guarda la flecha. Entonces, me guardó, dice Isaías, ¿ya? Me guardó en su aljaba. Entonces, aquí hay varias cosas. Y queremos ir para obviamente ir tocando el tema y nadie diga que aquí, pastor, usted habla de una cosa, pero después, ya, por ejemplo, el tema, ¿cierto?, hace una pregunta que lo hemos mencionado, dice, ¿nace o se hace un líder? Ya lo dijimos, ¿cierto? Según las escrituras, un líder no solo se hace, sino que nace. Pero también no solo nace, no solamente fue elegido, predestinado, ya, sino fue elegido con un propósito. Fue elegido con un propósito, ¿ve? Sino que también, ¿cierto?, es preparado. Y acá nosotros, en la lectura que nosotros estamos teniendo, ¿cierto?, vemos cómo lo que describe Isaías es la preparación, ¿ya? Es la preparación que Dios hace con Isaías, tal como con Jeremías, tal como con Ezequiel, tal como con todos los profetas y también con todas las personas que el Señor usó, ¿ya? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿ya?
aquí igual nos va a traer igual ciertas ideas, ciertas cosas, ¿cierto? Eh, que nos va a preguntar, ¿cierto? ¿Te has dado cuenta? Dice que tiene que estar preparado un material. ¿Te has dado cuenta que tiene que estar preparado un material crudo antes de estar listo ¿cuánto se llama? Vender o para usar. ¿Mm? Entonces, eh, como por ejemplo, ¿ya? Un artesano, ¿cierto, maestro? Tiene que preparar, ¿cierto? Una piedra para hacer una estatua. Primero tiene que preparar la piedra, buscarla, ¿cierto? Ya, esta es la piedra, ¿cierto? Esta es la piedra que necesito para este tipo de artesanía o para hacer una estatua. No cualquier piedra, obviamente que no. ¿Me entiendes? No es cualquier piedra. No va a elegir una piedra, ¿cierto? Que se le haga triza, que se le haga pedazo. Va a buscar una piedra, ¿cierto? Eh, ¿cómo se llama? Tenga las condiciones como para poder hacer lo que el artesano quiere. Por ejemplo, eh, tiene que haber una fábrica, ¿cierto? Para poder hacer un coche. ¿Cómo hacer un coche si no hay una fábrica primero? Donde tengan todas las herramientas, los trabajadores, ¿cierto? Los expertos para poder trabajar, para poder hacer un vehículo. Las herramientas, como digo también, las herramientas para trabajar el fierro, para trabajar, ¿cierto? Todo lo que es la estructura también, ¿cierto? Del vehículo y toda la parte, ¿cierto? Del motor, mecánica del motor y todo aquello. Un árbol para hacer un mueble, ¿cierto? Primero, obviamente, tú vas a la materia prima, como se le puede decir, ¿ya? Y vas y buscas el árbol. Yo no sé si usted lo ha pensado o no, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay maderas nobles, hay maderas que sirven para hacer muebles. Otras maderas, hermano, no, sirven para otro tipo de cosas, ¿me entiende? Pero no para hacer muebles. ¿Por qué? Porque, ¿cuánto se llaman? No, están consideradas dentro de las maderas que no son nobles, que no son trabajables, ¿ya? No son trabajables. Aunque hoy día usted coloca, ¿cierto? Un madero en una sierra, en ese tiempo obviamente no habían sierras circulares como hay hoy día, ¿ya? Sierras que pueden incluso cortar tremendos árboles, ¿entiende? O sea, lo pueden aserrar por el medio, ¿se da cuenta? Y sacar tablas y todo aquello. Pero aún así, ¿cierto? Por ejemplo, hay maderas que son especiales para el tema de las embarcaciones. No cualquier madera es para una embarcación. Por lo tanto, ¿cierto? La persona que va a hacer una embarcación tiene que tener el conocimiento de qué tipo de árbol sirve. O sea, hoy día, por ejemplo, sabemos que hay muchas embarcaciones que ya se están haciendo solamente con fierro o con fibra, ¿ya? O con una mezcla, fierro y fibra, ¿cierto? O estructura de fierro. Ahí usted puede buscar, ¿cierto? Como lo decía yo el otro día, métase a YouTube y vea, ¿cierto? Todas esas cuestiones para que usted aprenda, para que usted vea. Uy, pasé a llevar esto. Para que usted vea, ¿cierto? Cómo se preparan ciertas cosas, ¿cierto? Y eso obviamente le enriquezca a usted en esto que estamos aprendiendo de la ley de la preparación, ¿ya? La lana, ¿cierto? Para hacer un poncho, como le decimos nosotros, ¿cierto? Para hacer unos calcetines, ¿cierto? Qué sé yo, todo lo que tenga que ver un jerseycito de lana, ¿ya? Yo ando aquí, ¿cierto? Con un jersey de lana, ¿ya? No sé si será lana o lana sintética, ¿ya? Pero por lo menos lo que yo percibo que es de lana. Entonces, primero se necesitó sacar la lana de una oveja, ¿sí o no? Sacar la lana de una oveja para poder colocarla, ¿cuándo se llama? O sea, para tener un jerseycito, para fabricar jerseys y cuestiones por el estilo. Entonces, lo otro, ¿cierto? Es la piel, para que sea un zapato, ¿ya? Se retira la piel del animal, pero hay un proceso de curtido. Pero tiene que estar primero, ¿cierto? La piel del animal. ¿Qué tipo de animal, ¿cierto? La piel es buena para poder hacer los zapatos y qué tipo de animal. Digamos, cuál sirve y cuál no sirve, a eso me refiero. ¿Ya? He visto pieles, incluso hasta zapatos de piel de cocodrilo, carteras igual. Entonces, bueno,
Eh, pero primero está la materia prima, después viene todo el proceso, hermano, de preparación. ¿Ve? No es que usted sacó, ¿cierto? El cuero del zapato, el cuero por ejemplo, del animal, del buey, ¿cierto? De la vaca, sacó el cuero y se hizo al tiro un par de zapatos. No, hay un proceso de curtido. ¿Se da cuenta? Hay un proceso de curtido donde se prepara esto. Entonces también nosotros podemos ver, ¿cierto? Esta ley divina de la preparación, ¿cierto? Ya en la naturaleza, que se preparan, ¿cierto? Los animales para el invierno, ya increíblemente los animalitos se preparan mucho más para el invierno que nosotros mismos, ya. El otro día yo andaba ahí a última hora colocando, ¿cierto? Y arreglando unas cuestiones para que no se me metiera el agua, ya. Así de encachados somos nosotros, pero los animales a veces nos dan ejemplo, hermano, con respecto a este tema, ¿cierto? De la ley de la preparación. Se prepara, ¿cierto? La tierra para plantar, y una piedra, ¿cierto? Suave, se forma por años de aguas pasando encima. Una piedra lisa, ¿cierto? Cuando usted vio una piedra así, oh, qué linda la piedra, tan lisa, tan bonita. Bueno, pasaron años, hermano, donde esa piedra pasó por caudales tras caudales, muchas veces, ¿cierto? Yo lo explicaba el otro día, caudales, ¿cierto? ¿Cómo es la palabra? Caudales, bueno, no solo profundos, sino de aguas tormentosas, pasar ahí, ¿me entiendes? Donde va chocando, donde va pasando por arena y todo un proceso, ¿entiendes? Que al final de mucho tiempo, ¿cierto? Y como puede decir aquí, de muchos años incluso, ¿ya? Una piedra de esa puede tener muchos años para llegar a ser esa piedra lisa. Y eso me recuerda, y nos recuerda a nosotros, ¿cierto? Las 5 piedras lisas del arroyo que tomó David. 5 piedras lisas del arroyo, ¿cierto? Que él tomó, ¿ve? No tomó cualquier piedra, porque no cualquier piedra le iba a servir. Ahora mire todo ese proceso, ¿cierto? Que tuvo que pasar para que alguien tomara esas piedras, ¿cierto? Y viera que esa piedra, ¿cierto? Le servía, era útil para su propósito. Entonces, de igual manera lo hace el Señor con nosotros. Hay un proceso, ¿cierto? En toda nuestra vida, todo, ¿me entiendes? Y ese proceso no termina, ese proceso sigue. Entonces, para todas esas personas que creen que esto ocurre de la noche a la mañana, que te dan una profecía, ¿cierto? Me acuerdo de un amigo mío, Juan Carlos, ¿cierto? Iba muy bien, veía que iba muy bien, y yo le decía, mira, prepárate, hombre, aprende de la palabra, ve a un lugar donde te instruya, donde te enseñen. Entonces, sí, eso es lo que yo quiero. Al tiempo, poco tiempo después lo veo, ¿cierto? Y ya tenía metida esa cuestión en la cabeza, ¿cierto? Alguien vino, le profetizó, y el cabro no estaba preparado para eso, ¿cierto? Y no, ya él era evangelista, y él iba a ir a las naciones, y que, hermano, una persona que no tenía ni una preparación, ¿cierto? En nada, que recién estaba comenzando, no sabía ni el ABC del Evangelio, ¿se da cuenta? Ni siquiera sabía cómo usar la Biblia. Entonces, y ahí andaba perdido el muchacho, después queda sin pastor y no he sabido más de él. Entonces, hay muchas personas que están así, hermano, hay muchas personas que están así en ese estado, y que es triste, que es lamentable. Es lamentable ver ciertas personas así. Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente las personas que supuestamente dicen que Dios los llamó a ser pastores, y ese pastor, ¿cierto? Creo que hasta se separó de la esposa, ¿ya? No voy a decir su nombre aquí. Entonces, y ahí quedó, dejó tanta gente en el aire, cuánta gente se escandalizaría igual. Entonces, y no cumplió su función, la función que debe cumplir un pastor, de entrenar, de enseñar, ¿me entiendes? De guiar, de conducir, de corregir, todo lo que tiene que hacer, toda la labor que tiene que hacer. No de entretener a la gente, no de mantenerla entretenida solamente, ¿cierto?, en cultos y cultos. Entonces, o a veces el pastor quiere ser eso, o sea, él quiere ser el que tenga la palabra, o sea, ¿me entiende? Que los demás sepan, pero no tanto. ¿Ah? Que no sepan tanto como yo para que no se suban al piano, como dicen algunos. ¿Ah?
para que no se suban por el chorro. Entonces, que fome personas, ¿cierto?, que piensen de esa manera. Qué triste personas que piensen de esa forma, hermano. Tan mediocre. Que creen que, ¿cierto?, ellos, ese egocentrismo de querer ellos brillar, ¿cierto?, cuando no saben que Dios, ¿cierto?, los puede avergonzar. Dios puede avergonzarlo y, bueno, es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros, ¿cierto?, podamos, ¿cierto?, progresar, podamos ir a la madurez espiritual. Entonces, cuando Dios, ¿cierto?, nos llama a seguir a Jesús, también somos un material crudo, como, ¿cierto?, esa piedra, ese árbol, ¿ya? Un material, ¿cierto?, en bruto, como se le puede decir, ¿ya? En bruto, ¿ya? O como le dice mi cuñada a mi hermano, eres un bruto. Entonces, nuestra vida está, no, y déjeme decirlo, ¿cierto?, de que nosotros hasta en el matrimonio pasa esto, ¿ya? Muchas veces estamos ahí, somos un material bruto, ¿ya? Creemos que porque nos casamos, ya, ¿me entiendes? Y bienaventurados, digo yo, los que dejan que Dios los prepare antes. Bienaventurados. Entonces, pero la mayoría de nosotros, lamentablemente, ¿cierto?, no ha sido así. No ha sido así. Y nos hemos ganado lecciones así bien duras. Bien duras. ¿Por qué? Porque no quisimos hacer las cosas correctamente. Por eso cuando alguien dice, no, es que yo quiero hacer las cosas bien, pero uno lo ve operando en sus propios términos, operando en su propio razonamiento carnal, humano, ¿cierto?, haciendo las cosas incluso fuera de la voluntad de Dios, pecando contra Dios. Entonces uno dice, wow, quiere hacer las cosas bien, ¿cierto? ¿Quiere hacer las cosas bien o qué onda? ¿Me entiendes? ¿O qué quiere hacer? ¿Me entiendes? Pero uno puede ver a una persona que quiere hacer las cosas bien cuando digamos, quiere entender la voluntad de Dios en sus propios términos, hermano. Eso no existe. No existe esto de entender la voluntad de Dios en mis propios términos. Bueno, es que yo lo entiendo así. No sirve, amado. Primero comprende la voluntad de Dios. Primero comprende qué es lo que es la voluntad de Dios para tu vida, ¿ya? Para que se te disipen todas esas dudas. Bien, estoy terminando ahora. Entonces, en todo este proceso, ¿cierto?, está este material crudo también que somos nosotros, ¿ya? Cuando Dios nos llama a seguirlo, ¿cierto? También somos ese material que está ahí, que está en bruto, que necesita ser trabajado. Pero tenemos que dejarnos trabajar, ese es el tema. Debemos dejarnos trabajar. No se ve casi nada, ¿cierto?, de lo que llegamos a hacer, ¿ya? Nada. Muchas veces no se nos ven ni siquiera dedos palpeando. Por eso estaba diciendo hace poco rato atrás, yo estaba diciendo esto, ¿cierto?, del tema de que, hermanos, ¿cómo lo puedo decir yo? Nosotros no podemos juzgar. Me recuerdo bien cuando yo hablaba, ¿cierto?, hablé de un pastor que en ese tiempo, ¿cierto?, creo que estaba recién de pastor o era un hermano predicando, que era el pastor Fernando Chaparro. Y me recuerdo yo, ¿cierto?, de que le escuchaba unas predicaciones, hermano, que la verdad daban lástima, hermano. Daban lástima, porque yo ya sabía qué es lo que era, ¿cierto?, la correcta interpretación de las escrituras, ya, ¿cierto?, estaba estudiando lo que era hermenéutica, homilética, ya, y exegesis también. Entonces, y decía, pero ¿cómo puede predicar estas tonteras este hombre? ¿Me entiendes? No, este tipo no tiene idea, no sabe lo que se metió y no tiene dedos para el piano, no, este tipo nunca Dios lo llamó y cuestiones por el estilo. ¿Me entiendes? Entonces, pero pasan los años, pues, hermano. Pasan los años. Claro, y nosotros podemos ver a la persona, ¿cierto?, en su estado de ¿cómo se llama?, de una persona o un material crudo. Ahora, si usted me pregunta, y si hacemos, ¿cierto?, aquí digamos un análisis, ¿él debería haberse preparado? Claro que sí debería haberse preparado. Pero hay muchas cosas que suceden, por ejemplo, y que hasta hoy se ven. Por ejemplo, pastores ignorantes, que como esos pastores van a instruir a alguien, hermano. Le van a dar lo que ellos tienen nada más.
Pero esas personas son limitadas. Son limitadas, ¿cierto? Porque no quieren aprender, simplemente por eso, porque ¿cierto? En sus corazones yo dicen, bueno, es que yo lo que sé, ¿me entiendes? La última chupada del mate. No, yo lo que sé es, pero flor, ¿entiendes? Lo máximo. Pero no saben que ellos están viviendo en la plena ignorancia y que hay muchas cosas más todavía que necesitan aprender y necesitan crecer y madurar y ganar experiencia y todo aquello. Pero ¿qué hacen, cierto? No, es que yo eso es lo que sé y bueno, y ahí me quedo. Ahí me quedo con lo que yo sé. Entonces, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que también otros queden en la ignorancia. Le vamos a traspasar la ignorancia nuestra. ¿Entiendes? Y el conformismo también nuestro. Se lo vamos a traspasar. Y esa no es la idea. Esa es la problemática, ¿cierto? De por qué alguien no crece como debe de crecer. Entonces, ¿pero qué pasó? Que en el proceso, bueno, llegó un momento donde Dios comenzó a colocar gente, ¿cierto? En la cual, ¿cierto? Este pastor comenzó, ¿cierto? Hermano, comenzó a aprender y también la experiencia, hermano, la experiencia con Dios. ¿Se da cuenta? Porque Dios a nadie desampara. A nadie que va a hacer su obra, hermano, Dios lo va a desamparar de ninguna forma. De ninguna forma. La Biblia dice que aunque por torpe que sea, no se desviará del camino. Entonces, hay promesas, hay palabras de Dios que son promesas tremendas, promesas eternas de Dios, y que donde Dios nos dice que no nos va a desamparar, que no son solo para el pueblo de Israel, son para la iglesia del Señor, son para el pueblo de Dios. Ya no hay dos pueblos, ahora hay un solo pueblo, dice la palabra del Señor. Entonces, no se ve casi nada, entonces, ¿cierto? De lo que llegamos nosotros a hacer después de la formación de Dios. No se puede construir una casa, ¿cierto? Con solo un montón de piedra, no se puede. ¿Me entiendes? Hay que prepararla, ordenarla, ¿cierto? Igual, ¿cierto? No se hace ninguna iglesia de un montón de piedras vivas, ¿cierto? No porque hayan hermanos reunidos, hermanos, ¿cierto? Que están ahí. Lo que yo he estado diciendo es que, bueno, el hermano es talentoso. Preparémoslo. Trabajemos con la persona primero. Porque luego nos estamos lamentando de que este hermano, ¿cierto? Como digo, se nos subió al chorro, ahora, ¿cierto? Se cree más que el pastor, ya, pero porque nosotros no lo preparamos, porque nosotros no trabajamos en su vida, porque no dedicamos tiempo, ¿cierto? A enseñarle a esas personas, de pe a pa, hermano, ¿me entiendes? De la A a la Z. No, es que yo sé esto, bueno, esto yo lo voy a enseñar. Entonces, no, si la Biblia tiene todo el material que necesitamos nosotros, ¿cierto? Discipulado, liderazgo bíblico, obviamente, ¿ya? Liderazgo conforme a la visión de Cristo, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Enseñarle qué es lo que es evangelismo, pero de pe a pa, hermano. Y todos los temas que son necesarios. Si necesito también, ¿cierto? Enseñarle cómo deben predicar, cómo se predica, cómo se expone un mensaje. Entonces voy a sentar a esas personas. Si necesito enseñarle cómo se coordina en un culto, qué se hace, qué no se hace, ¿ya? Cuando mando a orar a las personas, y voy a ir terminando por aquí. Cuando nosotros mandamos a orar a alguien, entonces, oiga, voy a decir algo acá. Cuando uno va de visita a una iglesia, nosotros no somos culpables de lo que un pastor no hace, o de lo que un pastor hace mal, no hace o deja de hacer. ¿Se da cuenta? Nosotros no somos culpables. Las personas que vamos de visita no somos culpables. ¿Me entiendes? Y más cuando nosotros, ¿cierto?, hemos tenido una instrucción, una enseñanza. Porque no, ese es el problema, hermano, que muchos pastores creen que todos los que van a llegar a su iglesia son gente ignorante. Por eso debemos estar en una constante preparación. Y ojalá tener una vara alta en la iglesia, para que incluso los que lleguen, ¿cierto?, con preparación, vean que hay un buen nivel, que tenemos un buen nivel de preparación, de enseñanza, de capacitación.
que no somos una iglesia descuidada, que no hacemos las cosas de cualquier forma, que para nosotros esta cuestión no es solamente el simple hecho de hacer culto y de hacer reuniones bonitas, ¿cierto? Y donde yo doy una palabra y listo, nos vamos para casa. No, es una escuela. Antiguamente, ¿cierto? Habían escuelas de profetas. Las sinagogas, ¿cierto? Mire, Dios nos mandó a instituir sinagogas, pero ¿sabe por qué se hicieron o no? Muchos no han estudiado por qué realmente, ¿cierto?, aparecen las sinagogas en el tiempo de Jesús. Y eso se dio, hermano, por causa del exilio. Por causa del exilio, entonces ellos comenzaron a reunirse, ¿cierto?, en lugares, incluso se reunían en lugares clandestinos, los judíos, para poder, ¿cierto?, leer la Torá. ¿Ah? Entonces, para poder clamar a Dios, clamar, ¿cierto?, a Jehová. Y luego de eso, ¿cierto?, se instituyeron, ¿cierto?, estas sinagogas. Se dieron cuenta ellos, ¿cierto?, que era muy bueno tener lugares de reunión. ¿Ve? Entonces no era solo el templo donde se oficiaban todos los ritos y todo aquello, sino también tenían las sinagogas que podían tener en distintos lugares, ¿cierto?, dependiendo la ciudad, qué sé yo, ¿cierto?, para que se pudieran reunir y pudieran las personas, ¿cierto?, tener la lectura pública de las Escrituras, ¿ya? Donde pudieran incluso hablar, ¿cierto?, debatir, ¿ya? Y qué sé yo, ¿entiende? Donde se pudiera exponer la palabra de Dios. Ese era el fin de la... No tengo registro, ¿cierto? Y no hay registro de que allí se haya cantado, se haya hecho, ¿cierto?, lo que hacemos nosotros, ¿ya? Puede que sí, puede que no. Nadie dice que no puede haber sido. Pero el centro de todo, amado, era la palabra del Señor. Era la Tanakh, ¿me entiende? Era el leer, ¿cierto?, no sé, un rollo, ¿ya? ¿Cómo se llama? De Génesis, un rollo, ¿cierto?, de Éxodo, un rollo de Deuteronomio, ¿cierto?, en algún momento, como lo hacen en la iglesia, igual que me gusta mucho eso cuando veo la iglesia, que dicen, bueno, este año vamos a comenzar y comienzan leyendo desde Génesis y tratan todo el libro de Génesis, luego Éxodo. Excelente, un plan de lectura y de enseñanza y de aprendizaje, excelente, hermano. Hay que explotar ¿cómo se llama? Todas esas cosas que tienen que ver con la instrucción y la enseñanza. Hay que explotar esos aspectos. Es muy bueno hacerlo, muy bueno. ¿Entiendes? No voy con ese tipo de iglesia, hermano, que creen que solamente escuchando un mensaje desde el púlpito la gente va a ser instruida. Eso está equivocado. Eso está equivocado, hermano. Está muy, muy, muy equivocado. Entonces, la Biblia dice, ¿cierto?, que en la iglesia había enseñanza. Se le daba lugar a la enseñanza. Y perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. En eso, la primera cosa que va a decir que perseveraban en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿cierto?, después que se convirtieron los 5.000, ¿ya?, o los 3.000, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y la oración. Pero la primera cosa que partían, ¿cierto?, perseverando era la doctrina, la enseñanza. ¿Ves? La enseñanza, ¿cierto?, que tiene, como digo, varias aristas, varios aspectos de esa enseñanza que debemos nosotros aprender, ser instruidos. Entonces, pero esa es la cuestión. Primera de Pedro. Primera de Pedro, y quiero terminar leyendo esta parte. Primera de Pedro 2:5. Y aquí terminamos. Primera de Pedro 2:5. Vamos a ver qué es lo que dice Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Y acá terminamos, hermano, porque voy a tener que ver mi fuego, que me parece que se me apagó mi fuego. Primera de Pedro, dije 2:5, ¿cierto? 2:5. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:5? Dice así: vosotros también, como piedras vivas, ¿ya? Mire lo que va a decir el apóstol Pedro. Lo voy a dejar en más grande ahí para que. Vosotros
Lo coloqué, ¿no, hermano? ¿O se me salió aquí el diente? Parece que se me anduvo saliendo. A ver, disculpe. Ya, o si no puedo, se lo voy a leer. Se lo voy a leer. Parece que se anduvo saliendo. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? A ver, hermano. Como lo dirían los hermanitos ahí de... Ahí parece que estamos. Y si no, simplemente se los voy a leer, hermano. Ya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: vosotros también, ¿cierto? Como piedras vivas, nos está hablando a nosotros, la iglesia del Señor, sed edificados. Note eso, hermano, importante. Ponga atención a eso. Voy a traducirlo, dice: sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dos cosas que en algún momento igual vamos a tocar, ¿cierto? Lo que es el sacerdocio espiritual de todos los creyentes, ¿ya? Sed edificados como casa espiritual, o sean edificados, que es lo mismo, como casa espiritual y sacerdocio santo para el propósito. Siempre cuando usted vea la palabra para, ¿cierto? Porque nos habla allí del propósito, para ofrecer sacrificios espirituales, ¿cierto? Para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. O sea, ¿cómo nosotros vamos a ofrecer sacrificios espirituales a Dios? Los verdaderos sacrificios espirituales, no cualquier tontera, hermano, no cualquier cosa, ¿ya? No cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra, sino verdaderos sacrificios espirituales. Si nosotros somos personas, hermanos, que ignoramos la palabra del Señor y que no nos dejamos instruir. Note usted la frase, ¿cierto? Sean o sed, ¿cierto? Porque está en español, siempre digo lo mismo, ¿ya? Está en español, no en latino. Entonces, si lo traducimos al latino, es ustedes también, como piedras vivas, ¿cierto? Así nos mira Dios, como piedras vivas, en un sentido espiritual, ¿ya? Esas piedras vivas, ¿cierto?, que forman esa casa espiritual, que son para edificar esta casa espiritual, ¿cierto? Donde se va formando, se va edificando esta casa espiritual que Dios quiere edificar. No la casa física, amado. No físicamente. ¿Me entiende? O sea, físicamente obviamente es bueno tener un lugar, pero no está hablando de esa casa espiritual. La casa espiritual, o sea la casa que, digamos, que debe ser edificada, ¿cierto? Ya, mucho más todavía en la casa espiritual, como piedras vivas, dice, ¿me entiende? Entonces, ser edificados, o sea, esa palabra sean edificados, ¿cierto? Que se traduce como en la frase latina, ¿cierto? Sean, ustedes sean, ¿cierto? Como piedras vivas, sean edificadas. Entonces quiere decir, ¿cierto?, que nosotros debemos dejarnos, ¿cierto?, edificar. Nosotros debemos dejarnos ser edificados. Entonces somos nosotros los que no nos dejamos edificar. Vea qué detalle más importante. Nosotros somos los que no nos dejamos edificar por Dios. Por eso dice el apóstol Pedro: ustedes sean edificados o déjense edificar por Dios. Déjense edificar como casa espiritual. Entonces, ¿se da cuenta que esa es nuestra responsabilidad? Esa es nuestra responsabilidad, de dejarnos edificar. Y eso también nos trae la idea de que somos nosotros los que no nos dejamos edificar por Dios. Lamentablemente, tristemente, nosotros no nos dejamos edificar por Dios como casa espiritual y como un sacerdocio santo.
Entonces, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. No cualquier sacrificio, no lo que a nosotros se nos venga a la cabeza de creer que es un sacrificio espiritual delante de Dios, ¿ya? Porque ese sacrificio debe ser por medio, ¿entiendes? No es mi sacrificio, no es tu sacrificio. Este sacrificio espiritual es por medio de Jesucristo. El medio de hacer ese sacrificio es a través de Jesucristo. ¿Ves? De Jesucristo. Y eso tiene un correcto entendimiento. ¿Cómo es ese correcto sacrificio? Por medio de Jesucristo. Esto obviamente no lo podemos explicar acá, pero yo creo que ya usted entiende la idea. Entonces queremos ir terminando de esta manera, de esta forma, ¿cierto? Con este texto de la palabra del Señor, de que nosotros como casa, ¿cierto? Como piedras vivas, debemos dejarnos edificar, ¿ya? Debemos dejarnos edificar como casa espiritual y sacerdocio santo. Si tú no te dejas edificar, nunca vas a crecer, nunca vas a madurar, nunca vas a llegar a la plenitud espiritual, nunca, jamás. Porque eres una persona, ¿cierto?, tosuda, rebelde, contumaz, que altercas con Dios, que altercas contra la voluntad de Dios. No, pero es que yo solo puedo hacerlo, no es que yo solo puedo llevar mi vida. No existe eso, amado. Nosotros somos un cuerpo y como cuerpo nos debemos dejar ayudar. Nos debemos dejar ayudar, debemos dejar que, ¿cierto? Porque la Biblia habla de las coyunturas, según la actividad propia de cada miembro, dice Efesios capítulo 4, ¿cierto? Del 10 en adelante, según la actividad propia de cada miembro que va, ¿cierto?, recibiendo su ayuda a través de las coyunturas que se ayudan mutuamente. Las coyunturas. ¿Sabes cómo se une un cuerpo? A través de las coyunturas. Estos dedos están unidos por coyunturas que forman la articulación. Yo puedo hacer esto porque tengo coyunturas. Mi codo, ¿cierto? Mi brazo lo puedo mover, ¿me entiendes? Puedo articular. Por eso esto se le llama articulación. Es el movimiento. Mi cabeza la puedo mover, ¿cierto? Porque hay coyunturas que se unen mutuamente por ligamentos. ¿Ve? Entonces así es la iglesia igual. Así es la iglesia también. ¿Entiendes? Así somos la iglesia del Señor cuando creemos que somos lo único, la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? Que somos los ¿cómo que se dice la palabra? ¿Cómo es los llaneros solitarios y toda la cuestión, ¿cierto? Y no necesitamos. No, yo no necesito de nadie. No necesito de nadie para ¿cuánto se llama? Hacer la voluntad de Dios. Yo no conoce muchas personas así, hermano, muchas personas así. Bien, que la paz del Señor sea con ustedes. Ha sido un tiempo maravilloso, un tiempo glorioso, ¿cierto?, de estar compartiendo acá. Y queremos terminar también, ¿cierto?, orando al Señor, dándole gracias al Padre Celestial. Padre, te damos gracias por tu amor, por tus misericordias, Señor. Bendito Dios, así como comenzamos, Dios, quisiera terminar también dándote gracias, Señor, porque aunque un ejército acampe a nuestro alrededor, no temerá nuestro corazón, Señor, porque en ti estará confiado, Señor. Y queremos aprender qué es lo que es esa confianza, Dios. Aprender, Señor, qué es lo que es estar confiado en ti, Dios mío. Aprender eso, Señor, que no es solamente algo, un asunto psicológico, emocional, Dios mío, o mental simplemente, o de, Dios mío, de un acto positivo, Dios mío, de nuestra mente, sino, Señor, el confiar también implica, Señor, tu palabra, Dios mío, implica, Señor amado, Dios mío, depender de lo que tú nos enseñas. Aprender, Señor, de ti que eres manso y humilde de corazón. Aprender de tu palabra, dejarnos instruir, dejarnos enseñar, dejarnos edificar, Dios mío, como piedras vivas, dejarnos edificar como, Dios mío, una casa espiritual, Señor, como un sacerdocio santo, como lo dice el apóstol Pedro, Dios mío, en su primera carta. Oh Padre maravilloso,
Gracias te damos por todo, Dios mío. Y en esta mañana yo te quiero pedir no solamente por mi vida, sino por cada persona, por cada hijo tuyo, Señor amado, para que, para que Dios mío, cada uno de nosotros como hijos tuyos, podamos, Señor, tener esa actitud, Dios mío, de arrepentimiento, pero no como se nos ha enseñado, sino el verdadero arrepentimiento, que es la metanoia, el cambio de mente, el cambio de pensamiento. ¿Me entiende? El cambio de pensar, Señor. Eh, Padre Santo, sacar esos pensamientos, Señor, tercos, Dios mío, esos pensamientos orgullosos de nuestra vida, Señor, de creer que todo lo sabemos, Dios mío, que no necesitamos que nadie nos enseñe. Y tener esa actitud de humildad, Padre. Oh maravilloso Dios. Y todo pensamiento que estorbe, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, como dice tu palabra. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, Padre Santo. Bien, le damos gracias a Dios por todo lo que Él nos permite y bueno, nos estaremos viendo, ¿cierto? Hasta ¿cómo se llama? En otra oportunidad, ya, hoy día es viernes y lo más probable a lo mejor que el día de mañana o bien en la tarde, ¿cierto? Podamos también estar compartiendo alguna reacción, algún en vivo o bien hagamos, ¿cierto? Algún culto en vivo. Así que la paz del Señor sea con cada uno. Y bueno, ahí, como le digo, eh, estaremos conectándonos en algún otro momento para poder, ¿cierto?, compartir algo con ustedes, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Alguna reflexión, alguna enseñanza, ¿cierto? O alguna palabra, ¿cierto?, de ánimo, compartiéndola con cada uno de ustedes. Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes. Chao, chao.